Y si una simple empleada doméstica, invisible para los ricos, pudiera construir un imperio multimillonario con una sola joya olvidada, esa es la historia que nunca conté hasta ahora, guardada en una caja de terciopelo con un fondo falso que solo yo sé abrir. Mi nombre es Eliete Ribeiro Fontes. Tengo 78 años y desde mi apartamento en Curitiba comparto cómo transformé la humillación de ser una sirvienta en un legado de 23 propiedades y empresas que alguna vez pertenecieron a mis propios patrones. Nací en 1947 en Cachoeiro de Itapemirim, Espíritu Santo, un pueblo donde la vida era dura y los sueños pequeños. Mi padre, Juvenal, trabajaba en la cosecha de café, un hombre fuerte, pero consumido por la cachaza, que dejaba la mitad de su salario en los bares. Mi madre, Zulmira, una mujer agotada por criar a 11 hijos, lavaba ropa y hacía dulces para sobrevivir. Éramos pobres, vivíamos en una choza de madera, con suelo de tierra, sin electricidad, con un baño de letrina en el patio. El agua la traíamos en latas desde un grifo comunitario. Yo, la cuarta de los hermanos, ayudaba desde los 7 años, cargando ropa, barriendo patios, cuidando niños. La escuela fue un lujo breve, 2 años, lo justo para garabatear mi nombre y contar hasta 100. En Cachoeiro, el Brasil de los años 50, era un eco lejano del milagro económico de Jecotacá. Mientras el país soñaba con Brasilia, nosotros luchábamos por 1 kilo de carne al mes. La pobreza era nuestra rutina, pero también nuestra unión. Mis hermanos, C, María, João, Antonio, Sebastián, Aparecida, Conceição, Pedro, Lourdes y Benedito, crecimos como una escalera, uno tras otro, compartiendo un plato de polenta y frijoles. Pero el mundo cambió en los 60 con el éxodo rural. São Paulo era la tierra prometida, donde decían que el dinero crecía en los árboles. A los 16, en 1963, mi prima Neusa, que trabajaba como doméstica en Higienópolis, me convenció de ir con ella. En São Paulo ganas en un mes lo que aquí en un año, dijo. Con 2 mudas de ropa y la bendición de mi madre, subí a un autobús destartalado rumbo a la capital. São Paulo fue un shock. Edificios que raspaban el cielo, avenidas llenas de autos, un bullicio que no paraba ni de noche. Me sentía como una hormiga en un hormiguero gigante. Neusa me dejó en la puerta de una mansión en Jardín Europa, hogar de los Mendonça Albuquerque, una familia de abolengo paulista, herederos de varones del café, con un nombre grabado en calles y hospitales. La casa era un palacio, alfombras suaves, lámparas de cristal, muebles traídos de Europa. Yo, una chica de 16 años que nunca había visto nada así, entré con una mezcla de asombro y miedo. Me recibió Olga, la gobernanta, una mujer de mediana edad que me miró como si evaluara una mercancía. «Eres muy flaca y tus manos parecen de hombre, pero a doña Eloísa le gustan las chicas del interior. Son trabajadoras», dijo. Esa fue mi primera lección. No era una persona, era una herramienta. Los patrones, Fernando y Eloísa Mendonça Albuquerque, vivían en un mundo aparte. Él, un empresario alto y distante,
Siempre de traje, pasaba los días en reuniones y los fines de semana en el club. Ella, una socialité elegante, vivía para compras, peluquerías y fiestas. Yo era la empleada más joven, la que ganaba menos, la que hacía el trabajo más pesado: limpiar baños, encerar pisos, quitar polvo, lavar ventanas. Trabajaba de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 10 de la noche, con un domingo libre a medias. Mi cuarto, un cubículo en la parte trasera, era más pequeño que el baño de los patrones, con una cama sencilla y una ventana que daba a un muro. No usábamos sus baños ni comíamos su comida. Nos daban sobras, arroz simple, carne de segunda. El salario, una miseria, pero más que en Cachoeiro, enviaba casi todo a mi madre, quedándome lo justo para jabón y pasta de dientes. En mis días libres no tenía a dónde ir. Lavaba mi ropa, remendaba calcetines, escribía cartas con mi letra torpe. San Paulo me mostró la desigualdad como nunca. Ellos, con sus joyas y autos importados, nosotros invisibles, haciendo funcionar su mundo. Aprendí rápido las reglas: ser invisible, no mirar a los ojos, no escuchar conversaciones, no hacer ruido. «Entra, sirve, sal», decía doña Eloísa. Éramos fantasmas: Olga, la gobernanta, Kir, el chofer, Sida, la cocinera, Dalva, la lavandera, y yo, la chica de la limpieza. Pero fue en esa casa donde descubrí el cuarto de las joyas, un pequeño armario cerrado con llave donde doña Eloísa guardaba su colección. La primera vez que entré, acompañada por ella, quedé deslumbrada. Nunca se había visto tanto brillo: collares de diamantes, pulseras de oro, anillos con piedras del tamaño de aceitunas. «Cuidado, Eliete, este collar vale más que lo que ganarás en toda tu vida», dijo riendo, mostrando una pieza de zafiros. No era codicia lo que sentía, sino asombro. ¿Cómo podía alguien tener tanto y dejarlo acumulando polvo? Doña Eloísa era una compradora compulsiva. Cada viaje de su esposo traía una joya nueva, usada una o dos veces y luego olvidada en cajones. Una vez llegó con un broche de esmeralda, una pieza rara de Milán. Dijo, orgullosa. Lo usó en el cumpleaños de su esposo, recibió elogios y luego lo guardó en una gaveta donde quedó olvidado. Nadie hacía inventario de esas joyas. Había tantas que ni ella sabía exactamente qué tenía. Ese descuido sería mi oportunidad, aunque no lo sabía entonces. Todo cambió en 1970, cuando mi hermana Lourdes, la menor, enfermó gravemente en Cachoeiro. Una infección pulmonar, posiblemente tuberculosis, requería hospitalización y medicamentos caros. Mi madre me escribió, desesperada: «Necesitamos 10.000 cruzeiros, Eliete, o tu hermana morirá». Era más de lo que ganaría en 2 años. Lloré, imploré a doña Eloísa un adelanto, expliqué la situación. De ella, ajustándose un collar de diamantes frente al espejo, apenas me miró. «Todo el mundo tiene problemas, Eliete. Tu familia debió planear mejor. No puedo prestar dinero a las empleadas. Todas querrían lo mismo». Sus palabras, frías como el cristal de sus lámparas, rompieron algo en mí. Esa noche, mientras limpiaba el cuarto de las joyas, mis ojos se detuvieron en el broche de esmeralda, olvidado en una gaveta. Era pequeño, discreto, nadie lo extrañaría.
valía mucho más que los 10.000 necesarios para salvar a Lourdes. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. No es robo si nadie lo nota, pensé. Lo escondí en mi delantal y pasé la noche sin dormir, sintiendo su peso bajo mi almohada, atrapada entre el miedo a ser atrapada y la certeza de que era la única forma de ayudar a mi hermana. Los días siguientes fueron una tortura. Cada mirada de doña Eloísa parecía acusadora. Cada ruido, la policía llegando. Pero nada pasó. Nadie notó la ausencia del broche. Era solo una pieza más entre cientos. Entonces supe que había encontrado una mina de oro, o mejor, de esmeraldas. Pero necesitaba ser inteligente. No podía venderlo en cualquier joyería sin levantar sospechas. La suerte me llevó a Mietek, un polaco mayor que tenía una relojería cerca de mi parada de autobús. Con una historia inventada sobre una herencia de mi abuela, le mostré el broche. Lo examinó con una lupa, sus ojos brillando. Vale 30.000 cruzeiros, pero no puedo comprarlo. Es demasiado fino para mi negocio, dijo. Me recomendó a Isaac, un joyero en el centro, que pagaría menos, pero sin preguntas. Isaac, un hombre elegante de mediana edad, examinó el broche y ofreció 20.000 cruzeiros. Menos de lo que vale, pero no haré preguntas, dijo. Acepté, sabiendo que era suficiente para salvar a Lourdes y más. Envié 15.000 a mi familia y guardé el resto en una libreta de ahorros con un nombre falso. Lourdes recibió su tratamiento, sobrevivió, y yo descubrí un mundo nuevo. Pero sabía los riesgos. Si me atrapaban, iría a la cárcel. Necesitaba un plan a largo plazo, uno que me permitiera seguir sin ser descubierta. Así comenzó mi imperio, con un broche de esmeralda y una determinación nacida del dolor. ¿Alguna vez has sentido que un solo acto desesperado puede abrir las puertas a un mundo de posibilidades que nunca imaginaste? Eso fue lo que descubrí cuando el broche de esmeralda, escondido en mi delantal, se convirtió en 20.000 cruzeiros que salvaron a mi hermana y plantaron la semilla de mi imperio. Pero no bastaba con tomar una joya. Necesitaba un plan meticuloso para seguir adelante sin ser descubierta. Un sistema que transformara la humillación de ser una empleada invisible en una victoria silenciosa. Tras vender el broche, supe que no podía ser imprudente. Si seguía tomando joyas sin cuidado, terminaría en la cárcel, destruyendo cualquier esperanza para mi familia. Necesitaba ser más astuta que los Mendoza Albuquerque, más invisible que la empleada que ya era a sus ojos. La idea vino como un relámpago. Réplicas. Si podía reemplazar las joyas originales por copias tan perfectas que nadie notara la diferencia, podría continuar este juego por años, pero no sabía nada de réplicas ni de dónde conseguirlas. Ahí entró Mietek, el relojero polaco que me había conectado con Isaac. En una de mis visitas a su relojería, mencionó casualmente que algunos artesanos hacían copias tan buenas que engañaban incluso a coleccionistas. Con la pieza original en mano el resultado puede ser impresionante, dijo. Esa frase encendió una chispa en mi mente. Decidí probar. Elegí un par de pendientes de zafiro y diamantes que doña Eloísa había usado una vez en una boda y luego
olvidado en una gaveta, con la excusa de querer sorprender a mi patrona con un regalo parecido para su cumpleaños. Llevé un dibujo detallado a mi ETEC. Él, sin hacer preguntas, me conectó con un artesano que 2 semanas después entregó una réplica casi idéntica. Solo con una lupa se notaban diferencias mínimas en las piedras. Pagué 5.000 cruzeiros por la copia, una inversión que valdría la pena. Un domingo, mientras los patrones estaban fuera, abrí la gaveta del cuarto de las joyas, saqué los pendientes originales y coloqué las réplicas en su lugar exacto. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos no temblaban. Vendí los originales a Somentex Tuisac por 22.000 cruzeiros, un precio muy por debajo de su valor real, pero suficiente para confirmar que mi sistema funcionaba. Ese fue el comienzo de mi método. Cada 4 o 6 meses elegía una joya olvidada, encargaba una réplica, hacía el cambio y vendía la original a Isaac. Desarrollé un sistema de anotaciones codificadas en un cuaderno escondido bajo una tabla suelta en mi cuarto, registrando cada pieza, la fecha de la sustitución y el dinero recibido. Era mi contabilidad secreta, un recordatorio de mi audacia. Durante 5 años reemplacé más de 20 piezas sin que nadie sospechara. Las joyas olvidadas de doña Eloísa, collares, anillos, broches, se convirtieron en dinero que guardaba en libretas de ahorro bajo nombres falsos. Eliete R. Fontes, María Eliete Ribeiro, E. Ribeiro Fontes. Depositaba pequeñas cantidades en diferentes bancos, en barrios distintos, para no levantar sospechas. Era un trabajo agotador, pero efectivo. Mi vida como empleada seguía igual. De lunes a sábado, de 6 de la mañana a 10 de la noche, limpiando, encerando, sirviendo, siempre invisible. Pero en mi interior crecía una Eliete diferente, una que estudiaba en las noches, a la luz de una linterna, aprendiendo sobre quilates, pureza de metales, cortes de piedras preciosas. Hojeaba revistas especializadas, catálogos de subastas, libros técnicos en bibliotecas públicas. Quería entender el valor real de las joyas, saber cuáles eran rastreables, cuáles no. Mi ETEC se convirtió en mi mentor, enseñándome a usar la lupa de joyero, a identificar materiales auténticos. ¿Por qué tanto interés?, preguntó una vez. Quiero cambiar mi vida algún día, respondí con una sonrisa. Él no insistió, pero sus ojos decían que sabía más de lo que dejaba ver. En 1975 casi fui descubierta. Los Mendonça Albuquerque organizaban una cena para un general durante la dictadura militar. Doña Eloísa, buscando impresionar, eligió un collar y pendientes de rubí que me había reemplazado meses antes. La réplica era buena, pero el cierre del collar era ligeramente diferente. Mientras se lo ponía frente al espejo, frunció el ceño. «Qué raro, no recuerdo que el cierre fuera así», murmuró. Mi sangre se heló. Imaginé la policía, la cárcel, mi vida destruida. Pero el teléfono sonó. Su esposo, diciendo que el general había llegado temprano. Apurada, ella olvidó el cierre y salió. Temblando, revisé la réplica esa noche. El cierre era más rígido,
menos pulido, un error del artesano. Corrí a la relojería de Mietek al día siguiente. Le expliqué el problema. Necesitamos un artesano mejor, dijo, recomendándome uno en Santos, más caro pero más preciso. Ese susto me enseñó 3 cosas: elegir joyas con menos riesgo, invertir en réplicas perfectas y estudiar aún más los hábitos de doña Eloísa. Comencé a mapear su colección en mi cuaderno secreto: joyas usadas frecuentemente, X rojo, intocables, usadas ocasionalmente, círculo amarillo, riesgo medio, olvidadas, beige, verde, objetivos perfectos. El nuevo artesano era impecable, sus réplicas eran indistinguibles. Me volví experta en los patrones de doña Eloísa: oro y ámbar en otoño, platina y diamantes en invierno, coral y turquesa en primavera, perlas y zafiros en verano. Ajustaba mis selecciones según la temporada para minimizar riesgos, memorizando la posición exacta de cada joya para que las réplicas no levantaran sospechas. El dinero de las ventas se acumulaba en mis libretas de ahorro, pero no podía depositar grandes sumas sin explicaciones. Usaba pequeñas cantidades, distribuidas en diferentes bancos, con nombres ligeramente alterados. Era agotador tomar varios autobuses en mis días libres, memorizar contraseñas, llevar un control riguroso, pero funcionaba. En 1978, con el dinero acumulado, compré mi primer inmueble, un pequeño apartamento en Lapa, São Paulo. No me mudé, lo alquilé. El alquiler generaba ingresos legítimos, un paso hacia un futuro donde no necesitaría robar joyas. Ese apartamento fue mi primer activo tangible, mi primer pedazo de libertad. La vida en la mansión seguía igual. Era Eliette, la empleada invisible, limpiando pisos, sirviendo café, escuchando conversaciones que no debía. Los Mendoza al Albuquerque hablaban de negocios, inversiones, problemas familiares como si no existiera. Absorbía cada palabra como una esponja, aprendiendo sobre acciones, mercados, economía. Leía los periódicos que dejaban, escuchaba la radio en mi cuarto, estudiaba en secreto. Quería entender el mundo de los ricos, no solo para robarles, sino para ser parte de él algún día. En 1982 conocí a Juvenal, un gerente del Banco Itaú donde tenía una libreta. Notó un depósito grande tras vender un collar valioso y me preguntó si consideraba otros investimentos. La inflación está comiendo su dinero en la libreta, dijo. Me explicó sobre CDB, letras de cambio, fondos de inversión. Por primera vez, alguien me habló como inversionista, no como empleada. Sus palabras abrieron un mundo nuevo. Volví varias veces, aprendiendo sobre economía, riesgos, oportunidades. Juvenal, con paciencia, me enseñó a diversificar mis ahorros, a mover el dinero a inversiones de mayor retorno. Comencé a leer prensa económica, a entender el mercado. Mi educación nocturna ahora incluía finanzas, además de joyería. En 1983 compré mi segundo inmueble, una casa en Santo André, con la ayuda de un abogado, el doctor Antenor, recomendado por Mietek.
Él creó una historia sobre una herencia para justificar el dinero. Nadie cuestionó cómo una empleada podía comprar propiedades. El alquiler de la casa se sumó a mis ingresos legítimos y mi confianza creció. Ya no era solo la empleada que robaba joyas, era una inversionista, una propietaria, alguien con un futuro, pero para los Mendoza Albuquerque seguía siendo la misma Eliette, discreta, confiable, invisible. En 1985, Juvenal me sugirió invertir en una tienda de materiales de construcción de su sobrino. Es arriesgado, pero puede dar grandes retornos, dijo. Invertí una pequeña parte de mi capital y en 2 años mi inversión triplicó su valor. Fue mi primera experiencia como empresaria, no solo como dueña de propiedades. Me di cuenta del poder del dinero para generar más dinero, para abrir puertas. Pero seguía viviendo mi vida doble. De día, la empleada humilde. De noche, la inversionista secreta, planeando cada paso con la precisión de quien sabe que un error puede costarlo todo. Si mi historia te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que la injusticia te empujó a tomar un riesgo imposible? Suscríbete para saber cómo transformé esas joyas en un imperio. ¿Alguna vez has sentido que estás a un paso de perderlo todo, pero ese mismo miedo te empuja a ser más astuto, más audaz, más fuerte? Ese fue el momento que viví cuando, por un error mínimo en una réplica, estuve a punto de ser descubierta por los Mendoza Albuquerque. Pero en lugar de rendirme, ese susto me enseñó a perfeccionar mi plan, a convertirme en una estratega implacable, transformando cada joya robada en un ladrillo más de mi imperio secreto. Tras el incidente del collar de rubí, en 1975 mi sistema de sustitución de joyas se volvió más riguroso. Había aprendido que un solo descuido podía destruirlo todo, así que redoblé mi atención. En mi cuaderno secreto, escondido bajo una tabla suelta en mi cuarto, registraba cada pieza con códigos. Un X rojo para joyas intocables, usadas frecuentemente por doña Eloísa. Un círculo amarillo para las de uso ocasional, de riesgo medio, y un B verde para las olvidadas, perfectas para reemplazar. Con el nuevo artesano de Santos, las réplicas eran impecables, con cierres idénticos y piedras sintéticas de alta calidad que engañaban incluso a ojos expertos. Cada 4 o 6 meses elegía una joya con cuidado, encargaba la réplica, hacía el cambio y vendía la original a Isaac, el joyero del centro. El dinero se distribuía en libretas de ahorro bajo nombres falsos, en pequeños depósitos para no levantar sospechas. Mi vida doble se intensificó. De día era Eliette, la empleada invisible, limpiando pisos, sirviendo café, soportando las órdenes secas de doña Eloísa y el desprecio silencioso de don Fernando. De noche era una estudiante secreta, devorando libros sobre joyería y finanzas bajo la luz de una linterna. Mietek, el relojero polaco, seguía siendo mi mentor. En sus tardes tranquilas me enseñaba a distinguir gemas auténticas de imitaciones, a evaluar el peso de un quilate, a reconocer diseños de joyerías famosas. «Tienes talento para esto», decía.
con un brillo en los ojos que mezclaba admiración y complicidad. Nunca hablamos abiertamente de mi plan, pero él sabía. Su silencio era su manera de protegerme, tal vez porque, como sobreviviente de la guerra, entendía que a veces la supervivencia exige cruzar líneas. En 1978, mi primer gran paso como inversionista llegó con la compra de un apartamento en Lapa, São Paulo. No me mudé, lo alquilé, generando ingresos legítimos que justificaban mi creciente riqueza. El doctor Antenor, el abogado recomendado por Mietek, creó una historia sobre una herencia para la compra. Nadie cuestionó cómo una empleada podía permitirse un inmueble. Ese apartamento fue mi primer activo tangible, un símbolo de que mi plan no solo era posible, sino que funcionaba. El alquiler, aunque modesto, me permitió ahorrar más mientras continuaba reemplazando joyas. Cada venta era un paso hacia la libertad, pero también un recordatorio del riesgo constante. Si me atrapaban, perdería todo: mi familia, mi futuro, mi dignidad. En 1982 conocí a Juvenal, el gerente del Banco Itaú, que marcó un antes y un después. Tras un depósito grande de una joya valiosa, me advirtió sobre la inflación devorando mis ahorros en la libreta. Deberías considerar otros investimentos, doña Eliete, dijo, tratándome con un respeto que nunca había recibido. Me explicó sobre CDB, letras de cambio y fondos de inversión, conceptos que sonaban como otro idioma. Volví varias veces, absorbiendo sus lecciones sobre economía, riesgos y mercados. Leía los periódicos descartados por los patrones, escuchaba la radio en mi cuarto, estudiaba en secreto. Juvenal me veía como una inversionista, no como una empleada, y eso cambió cómo me veía a mí misma. Comencé a mover mi dinero a inversiones de mayor retorno, diversificando con cuidado para no depender solo de las joyas. En 1983 compré una casa en Santo André, mi segundo inmueble también alquilada. El doctor Antenor justificó el dinero con otra historia de herencia. Los alquileres de ambos propiedades generaban ingresos estables y mi confianza crecía. Ya no era solo la empleada que robaba joyas, era una propietaria, una inversionista, pero para los Mendoza al Albuquerque seguía siendo la misma Eliete, discreta y confiable. Escuchaba sus conversaciones sobre negocios, acciones, problemas familiares, como si no existiera. Cada palabra era una lección. Aprendí sobre mercados, inversiones, incluso sobre las tensiones en su imperio. Don Fernando hablaba de comprar fábricas, doña Eloísa de joyas nuevas. Todo eso lo guardaba en mi mente, sabiendo que algún día lo usaría. En 1985, Juvenal me sugirió invertir en una tienda de materiales de construcción de su sobrino. Es arriesgado, pero puede dar grandes retornos, dijo. Invertí una parte de mi capital y en 2 años mi inversión triplicó su valor. Fue mi primera experiencia como empresaria, no solo como dueña de propiedades. Me di cuenta del poder del dinero para generar más dinero, para abrir puertas, pero seguía viviendo mi doble vida. De día, limpiando la mansión, de noche, planeando mi futuro. En mis días libres, visitaba bancos, reunía con Antenor,
revisaba mis inversiones, inventaba excusas para los patrones, visitas a familiares enfermos, citas médicas. Ellos nunca preguntaban. La vida de una empleada no les interesaba. Siempre que el trabajo estuviera hecho. La muerte de Mietek en 1989 fue un golpe duro. No solo perdí a un amigo y mentor, sino a mi contacto con el artesano de las réplicas. En su funeral conocí a su sobrino, Piotr, un polaco joven que heredó la relojería. Mi tío hablaba mucho de ti, dijo, con un tono que sugería que sabía de nuestro arreglo. Piotr asumió el rol de Mietek, pero era diferente, más ambicioso, menos discreto, cobraba más por las réplicas y hacía preguntas incómodas. No confiaba en él como en su tío, así que reduje la frecuencia de los robos. Ya no dependía tanto de las joyas. Mis inversiones y alquileres generaban ingresos suficientes, pero no podía parar del todo. Abandonar el esquema levantaría sospechas y aún necesitaba el dinero para crecer. Los años 80 fueron de cambios en Brasil, inflación descontrolada, apertura política, planes económicos fallidos, pero en la mansión poco cambiaba. Los Mendoza y Albuquerque seguían siendo ricos, intocables, viviendo en su burbuja de privilegio. Yo, mientras tanto, construía mi imperio en las sombras. En 1992, Juvenal me alertó sobre las privatizaciones de empresas estatales. Telecomunicaciones será un gran negocio, dijo. Estudié el sector, leí sobre las subastas, los debates en el Congreso. Cuando las acciones de Telebrás estuvieron disponibles, invertí el 30% de mi patrimonio, una apuesta arriesgada que sorprendió a Juvenal. ¿Estás segura?, preguntó. Lo estaba. Mi intuición, afinada por años de observar y aprender, me decía que era el momento. La apuesta fue un éxito. Con la privatización y la entrada de capital extranjero, las acciones se multiplicaron, catapultando mi riqueza a un nuevo nivel. Ya no era una pequeña inversionista. Tenía un patrimonio diversificado que crecía casi solo. Pero en 1996, un nuevo riesgo amenazó todo. Rodrigo, el hijo menor de los Mendoza Albuquerque, volvió de estudiar administración en Estados Unidos con ideas modernas. Una noche, mientras servía la cena, lo escuché hablar de instalar cámaras y alarmes en la mansión. «Es vulnerable, mamá», dijo. «Tienen joyas, obras de arte y solo un portero somnoliento». Doña Eloísa rió, diciendo que yo era su sistema de seguridad ambulante. Pero Rodrigo insistió, y supe que mi esquema estaba en peligro. Necesitaba actuar rápido. Fingí problemas de visión, dejando caer bandejas, tropezando, confundiendo objetos. Pagué a un estudiante de medicina para falsificar un diagnóstico de enfermedad degenerativa en la retina. Con lágrimas falsas, le dije a doña Eloísa que mi visión empeoraba y que una prima enferma en Minas Gerais necesitaba cuidados. «No puedo seguir, doña Eloísa», dije. «Esta casa es mi vida, pero debo pensar en mi salud y mi familia». Ella, ya molesta por la inconveniencia, aceptó mi renuncia, ofreciendo una indemnización de 2 meses y unas sábanas viejas como regalo. En abril de 1996 dejé la mansión con 2 maletas.
pero cargando un imperio secreto. 6 inmuebles, participaciones en 3 empresas, una cartera de inversiones sólida. Era libre, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Si mi historia te inspira, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué arriesgarías por cambiar tu destino? Suscríbete para saber cómo convertí esas joyas en un legado. ¿Alguna vez has sentido que vivir una doble vida te da el poder de ser quien realmente quieres, pero también el miedo constante de que todo se derrumbe? Esa fue mi realidad tras dejar la mansión de los Mendoza Albuquerque en 1996, cuando la empleada invisible se convirtió en una empresaria en las sombras. Mi salida fue solo el comienzo de una nueva etapa, una donde transformé las joyas robadas en un imperio legítimo, pero siempre con el peso de un secreto que podría destruirlo todo. Tras renunciar, me mudé a un apartamento que había comprado en Tatuapé, São Paulo. No era el primero que seguía alquilado, sino uno más nuevo, con 3 habitaciones, una sala amplia y una cocina moderna. Después de casi 3 décadas en un cubículo en la mansión, tener un espacio propio era extraño. Al principio, dormí en un rincón del cuarto, como si aún estuviera en aquel cuarto de servicio. Pero poco a poco me adapté. Era libre, por fin, para dedicarme a mis inversiones sin la fachada de empleada. Contraté un contador y un abogado permanente, el doctor Antenor, para estructurar mis finanzas. Comencé a vestirme mejor, a frecuentar lugares donde los empresarios se reunían, pero siempre con cuidado. No quería ser vista, no quería preguntas sobre cómo una mujer como yo, negra, de origen humilde y sin educación formal, había acumulado tanto. Mi patrimonio en ese momento incluía 6 inmuebles, participaciones en 3 empresas y una sólida cartera de inversiones. Los alquileres de mis propiedades generaban ingresos estables y las acciones de Telebrás, mi gran apuesta en la privatización de los 90, se habían multiplicado. Pero no era suficiente. Quería más, no por codicia, sino por desafío, demostrarme que la chica de Cachoeiro podía jugar el juego de los ricos y ganar. Con la guía de Juvenal, mi mentor del banco, diversifiqué aún más, invertí en el sector inmobiliario, comprando más apartamentos y casas en São Paulo y Río de Janeiro. Cada propiedad era alquilada, generando ingresos legítimos que justificaban mi riqueza. También invertí en una fábrica de muebles en 1900 Street, una pequeña empresa al borde de la quiebra que con mi capital y una reorganización comenzó a dar ganancias. El mundo empresarial no era fácil para alguien como yo. En reuniones me confundían con la secretaria o ignoraban mis opiniones, pero el dinero hablaba más alto que el prejuicio. Cuando se enteraban del tamaño de mi patrimonio, las puertas se abrían. Aprendí a moverme en ese mundo, a hablar con confianza, a usar mi historia de herencia como escudo. Contraté profesores particulares para mejorar mi portugués y aprender inglés básico. Estudié contabilidad, legislación empresarial, matemática financiera. Leía vorazmente periódicos, revistas de negocios, libros de economía. Quería compensar los años sin educación formal, convertirme en una experta en el juego que ahora jugaba. En 1998, mi holding, Ribeiro Investimentos, tomó forma oficial.
Hasta entonces, operaba con empresas pequeñas y estructuras simples. La holding me permitió hacer inversiones más grandes sin aparecer directamente. Contraté ejecutivos, hombres blancos, de mediana edad, con MBAs, para ser la cara pública de la empresa. Yo me mantenía en las sombras, tomando las decisiones importantes. Esta estructura me dio libertad y seguridad, pero también aumentó la presión. Cada paso era más arriesgado. Un error podía exponer mi pasado. Seguía siendo cautelosa, revisando cada contrato, cada movimiento, asegurándome de que mi nombre no estuviera vinculado a nada que pudiera levantar sospechas. La muerte de Mietek en 1989 había cambiado las cosas. Su sobrino, Piotr, asumió el negocio de las réplicas, pero su ambición y falta de discreción me incomodaban. Reduje los robos de joyas, pero no los detuve del todo hasta dejar la mansión. En mis últimos años allí, solo reemplacé 3 piezas más, cada una con réplicas impecables del artesano de Santos. El dinero de esas ventas fue a inversiones más seguras, acciones, fondos, propiedades. Pero el peso de mi secreto crecía. Sabía que, aunque los crímenes prescribieran con el tiempo, cualquier conexión con las joyas podía destruir mi reputación como empresaria. En 2002, recibí una llamada de Juvenal, ya jubilado, pero aún atento al mercado. Doña Eliete, la empresa del hijo de tus antiguos patrones, Rodrigo, está en venta, dijo. Están en graves problemas financieros. Mi corazón dio un vuelco. Rodrigo, el hijo menor de los Mendoza Albuquerque, había fundado una startup tecnológica en los 90, aprovechando el boom de Internet. Pero la burbuja estalló en 2000 y su empresa, endeudada, estaba al borde de la quiebra. Era una oportunidad no solo financiera, sino poética. Comprar el negocio del hombre que me veía como parte del mobiliario, pero no podía hacerlo directamente. Levantaría preguntas sobre mi riqueza. A través de Ribeiro Investimentos, envié a mis ejecutivos a negociar. Hicieron un análisis exhaustivo. Deudas enormes, pérdida de clientes, empleados abandonando el barco. Rodrigo propuso un plan de recuperación que requería $5 millones, una suma enorme incluso para mí. Decidí arriesgarme. No era solo por el dinero, sino por cerrar un ciclo. Organicé una reunión en la oficina de Ribeiro Investimentos en Avenida Paulista. Llegué temprano en un traje elegante con joyas discretas compradas legítimamente. Cuando Rodrigo entró, no me reconoció. ¿Cómo podría? Yo era una empresaria, no la empleada que limpiaba su casa. Mis ejecutivos me presentaron. Doña Eliete Ribeiro, fundadora y accionista principal. Él extendió la mano con su sonrisa de vendedor. Es un placer, doña Eliete. He oído mucho de usted. El placer es mío, Rodrigo, respondí. Sé más de ti y tu familia de lo que imaginas. Mi comentario lo desconcertó, pero continuó con su presentación. Durante 1 hora explicó su plan: nuevos productos, mercados potenciales, reestructuración. Hice preguntas técnicas, mostrando que conocía el mercado mejor que él. Se sorprendió. Esperaba una inversionista pasiva. Al final solté la bomba. ¿Cómo están tus padres
Fernando y Eloísa. ¿Ella aún colecciona joyas? Su confusión era evidente. ¿Conoces a mis padres?, preguntó. Nuestros caminos se cruzaron, dije, con una sonrisa enigmática. Tenías una empleada, Eliete, que trabajó muchos años con ustedes. Él frunció el ceño, haciendo conexiones. Sí, Eliete salió cuando volví de Estados Unidos. Mamá se molestó mucho. Rió sin captar la ironía. No revelé nada. Mi venganza era más dulce en el silencio. Compramos el 60% de su empresa, dándole control mayoritario, pero dejando a que Rodrigo una participación para motivarlo. Reorganizamos todo. Cortamos costos, cambiamos el enfoque, invertimos en áreas prometedoras. En 3 años, la empresa dio ganancias. En 5, valía 10 veces más. Rodrigo nunca supo quién era yo realmente. En cada reunión dejaba caer comentarios sobre su infancia, su madre, sus joyas, solo para ver su confusión. Era mi justicia poética. Él trabajaba para mí, dependiendo de mi aprobación, sin saber que yo era la empleada que despreciaba. La familia Mendoza Albuquerque, mientras tanto, declinaba. Las fábricas de don Fernando perdieron mercado frente a competidores extranjeros. Supe que la mansión estaba en venta. Incapaz de sostener los costos, no sentí alegría, solo una sensación de equilibrio. Ellos que tuvieron tanto, ahora contaban monedas. Yo, que no tenía nada, construía un imperio. No busqué contacto. Mi victoria era silenciosa. Seguí creciendo. Más propiedades, más empresas, siempre en las sombras. Mi vida doble terminó al dejar la mansión, pero la cautela permaneció. Cada decisión era calculada, cada inversión estudiada. No quería ser vista, solo respetada por lo que había construido. Si mi historia te inspira, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías por una justicia silenciosa? Suscríbete para saber cómo completé mi venganza. ¿Alguna vez has sentido que el destino te ofrece una oportunidad tan perfecta que parece escrita por un guionista invisible, una chance de cerrar un ciclo con una ironía que solo la vida puede crear? Eso fue lo que sentí cuando supe que la mansión de los Mendoza Albuquerque, donde fui una empleada invisible por casi 3 décadas, estaba en venta. Mi imperio, construido con joyas olvidadas, me permitió convertirme en su dueña. Una venganza silenciosa que transformó mi pasado en un triunfo que nadie, salvo yo, podía entender. Tras adquirir la empresa de Rodrigo en 2002, mi holding, Ribeiro Investimentos, se consolidó como un pequeño conglomerado. Controlaba 6 inmuebles, participaciones en tecnología, materiales de construcción y una fábrica de muebles que comenzaba a exportar. Pero no me detuve ahí. Con la guía de Juvenal, mi mentor bancario, diversifiqué aún más. Compré apartamentos en Río y Belo Horizonte. Invertí en una red de gasolineras en el interior de São Paulo y en una franquicia de escuelas de inglés. Cada inversión era calculada, estudiada hasta el último detalle. Leía informes financieros, asistía a reuniones con ejecutivos contratados para ser la cara pública de mi empresa, siempre manteniéndome en las sombras. El anonimato era mi protección. Una mujer negra
de origen humilde y sin educación formal, no era bienvenida en los círculos empresariales de Brasil sin levantar sospechas. Mi vida en Tatuapé, en mi apartamento cómodo pero discreto, era una mezcla de libertad y tensión. Por primera vez no tenía que fingir ser una empleada, pero el peso de mi secreto, las joyas robadas, seguía presente. Aunque los crímenes habían prescrito, cualquier conexión con mi pasado podía destruir mi reputación. Contraté a los mejores contadores y abogados para estructurar mis empresas, asegurándome de que cada transacción fuera impecable. Estudié aún más. Tomé clases nocturnas de contabilidad, economía y derecho empresarial. Leía todo lo que podía, libros, revistas, informes de mercado. Quería ser más que una ladrona astuta. Quería ser una empresaria respetada, incluso si solo yo sabía la verdad. En 2005, mi fábrica de muebles, Madeira Viva, se convirtió en mi orgullo. La compré cuando estaba al borde de la quiebra, propiedad de un artesano talentoso, pero sin habilidades comerciales. Inyecté capital, contraté diseñadores y modernicé la producción sin perder la esencia artesanal. En 3 años, exportábamos a América Latina con una lista de espera para piezas exclusivas. El dueño original, Antenor, se quedó como consultor creativo, un título que inventé para que pudiera seguir haciendo lo que amaba. Ese éxito reforzó mi confianza. Podía tomar algo roto y convertirlo en oro, una habilidad que había aprendido con las joyas de doña Eloísa. Pero el verdadero giro llegó en 2010, cuando mi abogado, el doctor Antenor, me llamó con una noticia sorprendente. La mansión de los Mendoza Albuquerque, donde trabajé por 30 años, iba a subasta judicial por deudas acumuladas. Don Fernando había muerto años antes, dejando más deudas que activos. Las fábricas familiares, golpeadas por la competencia extranjera, fueron vendidas a bajo precio. Doña Eloísa, ahora viuda, vivía en un apartamento modesto en Higienópolis, sostenida por una pensión y la ayuda de sus hijos. La mansión, con sus jardines y salones opulentos, era un peso financiero insostenible. El precio inicial de la subasta era bajo, una oportunidad única. ¿Le interesa, doña Eliete?, preguntó Antenor. ¿Podemos hacer una oferta a través de una empresa subsidiaria sin que su nombre aparezca? Mi corazón latió fuerte. Comprar la casa donde fui tratada como un objeto era cerrar un ciclo de una manera que ni el mejor novelista podría imaginar. Hice la oferta a través de Horizonte Emprendimientos, una de mis empresas de fachada. Nadie debía saber que yo era la compradora. La subasta fue un éxito. Adquirimos la mansión por una fracción de su valor de mercado. Los acreedores recuperaron parte de sus deudas y yo me convertí en la dueña de aquel lugar que había sido mi prisión. No visité la casa tras la compra. No necesitaba revivir esos recuerdos. Envié un equipo de confianza para hacer un inventario y preparar la propiedad para una reforma. Mi plan era convertirla en un espacio cultural, tal vez una biblioteca o un museo, algo que sirviera a la comunidad y diera un nuevo significado a esas paredes que habían presenciado tanta desigualdad. Durante el inventario recibí una noticia inesperada.
encontraron el cuarto de las joyas, intacto. En la prisa de abandonar la mansión, doña Eloísa había dejado varias piezas, algunas en cajones con fondos falsos que solo yo conocía. Entre ellas estaban mis réplicas, tan perfectas que los evaluadores no notaron la diferencia, pero también había joyas auténticas que nunca toqué, probablemente con valor sentimental. Legalmente, todo era mío. La compra incluía el contenido de la casa, pero moralmente me debatí. ¿Era justo quedarme con ellas después de haber tomado tantas otras? ¿Devolverlas levantaría preguntas incómodas? Tras mucho pensarlo, decidí convertirlas en dinero y donarlo anónimamente para saldar las deudas restantes de doña Eloísa. Ella nunca supo de dónde vino ese alivio financiero, pero pudo vivir sus últimos años con algo de dignidad. Ese gesto no fue por compasión ni culpa, fue un cierre, un punto final a una historia que nos conectó por décadas sin que ella lo supiera. La única joya que guardé fue el broche de esmeralda, el primero, mi símbolo de origen. Lo conservo en una caja de terciopelo con un fondo falso y a veces lo uso en ocasiones especiales, un recordatorio de dónde vengo. Mi imperio siguió creciendo, 23 propiedades, participaciones en 17 empresas, desde inmobiliarias hasta tecnología y energía solar. La Ribeiro Investimentos se convirtió en un nombre respetado, aunque pocos saben que yo estoy detrás. Siempre preferí el anonimato, dejando que ejecutivos fueran la cara pública mientras yo controlaba desde las sombras. Mi vida en Curitiba, donde me mudé a los 70 buscando paz, es sencilla pero plena. Mi apartamento tiene vistas al jardín botánico y paso mis días gestionando negocios, leyendo, cuidando mis plantas. No ostento. Mi única joya es ese broche de esmeralda, discreto pero cargado de historia. A través de una fundación anónima, financio becas para hijos de empleadas domésticas, más de 200 graduados en medicina, derecho, ingeniería. Es mi justicia privada, una forma de equilibrar la balanza que la vida inclinó contra mí y los míos. Nunca tuve hijos, una decisión dictada por los riesgos de mi vida doble. Pero mi familia extendida, sobrinos, nietos, llena mi casa en Navidad. Saben que tía Eliete tuvo éxito, pero no cómo. Mi testamento está listo. Mi patrimonio se dividirá para beneficiar a quienes lo necesiten, con una parte para la fundación de becas. El broche de esmeralda será cremado conmigo, mi pasaporte al otro lado, donde quizás encuentre a Lourdes, mi madre, mi padre, y explique mi historia. Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías para corregir una injusticia que marcó tu vida? Suscríbete para saber cómo una empleada invisible se convirtió en una empresaria poderosa. ¿Alguna vez has sentido que enfrentarte al pasado, aunque sea desde la distancia, te da una extraña sensación de cierre, como si el universo hubiera equilibrado la balanza a su manera? Esa fue mi experiencia cuando, en 2010, volví a ver a doña Eloísa en un evento benéfico en São Paulo, transformada de la socialité altiva a una anciana frágil. Mi imperio, construido desde un broche de esmeralda olvidado, me permitió observarla desde las sombras,
sabiendo que mi vida, nacida de la humillación, ahora brillaba más que la suya. Pero mi historia no termina en esa venganza silenciosa. Se trata de cómo usé ese poder para cambiar vidas, incluida la mía. Tras adquirir la mansión de los Mendoza Albuquerque en la subasta de 2010, mi holding, Ribeiro Investimentos, continuó creciendo. Controlaba 23 propiedades, apartamentos en Sao Paulo, Río y Belo Horizonte, casas de veraneo en Angra y Campos do Jordão, oficinas comerciales, galpones y participaciones en 17 empresas, inmobiliarias, tecnología, una fábrica de muebles, gasolineras, una franquicia de escuelas de inglés y una startup de energía solar. Mi estrategia siempre fue la diversificación, aprendida de Juvenal, mi mentor bancario. Cada inversión era estudiada meticulosamente, cada decisión respaldada por contadores y abogados que aseguraban que mi nombre permaneciera en la sombra. El anonimato era mi escudo. Una mujer negra, de origen humilde y sin educación formal, no podía permitirse ser el centro de atención sin arriesgar preguntas sobre el origen de su riqueza. Mi vida en Curitiba, donde me mudé a los 70 años buscando tranquilidad, era sencilla pero plena. Mi apartamento, con vistas al jardín botánico, era un refugio donde cuidaba mis plantas medicinales y leía vorazmente. No ostentaba. Mi única joya era el broche de esmeralda, guardado en una caja de terciopelo con fondo falso. Lo usaba en ocasiones especiales, un recordatorio de mi origen y mi audacia. Pero mi verdadero orgullo era la Fundación Silenciosa, creada anónimamente para financiar becas para hijos de empleadas domésticas. Más de 200 de estos jóvenes habían estudiado medicina, derecho, ingeniería, gracias a mi dinero. Era mi justicia privada, una forma de corregir la desigualdad que me marcó, sin que nadie supiera que yo estaba detrás. En 2010, durante un evento benéfico en un hotel de lujo en São Paulo, volví a encontrar a doña Eloísa. Había ido como representante de Ribeiro Investimentos, una de las patrocinadoras. La vi desde lejos, una anciana de cabello blanco, con un vestido desgastado, sentada en una mesa apartada. Ya no era la mujer elegante que presumía joyas en la mansión. Supe por conocidos que la familia había perdido casi todo. Don Fernando murió dejando deudas. Las fábricas se vendieron a precio de ganga. La mansión, ahora mía, fue subastada por acreedores. Eloísa vivía de una pensión modesta y la ayuda de sus hijos, incluido Rodrigo, que trabajaba para mí sin saberlo. No sentí alegría, sino una sensación de equilibrio. Ella que tuvo tanto, ahora contaba monedas. Yo que no tenía nada, construí un imperio. No me acerqué. ¿Para qué? Ella no me reconocería, y revelar mi identidad no tenía sentido. Mi venganza era más dulce en el silencio. Ser la dueña de su antigua casa, de la empresa de su hijo, sin que supieran que la empleada invisible los había superado. Pero ese encuentro me hizo reflexionar. ¿Qué significaba todo lo que había construido? ¿Era solo por mí, por mi familia? ¿O había algo más grande en juego? Decidí que mi riqueza, nacida de un acto moralmente ambiguo, debía servir para algo más.
aumenté las becas de la fundación, financié proyectos sociales en Cachoeiro de Itapemirim, mi ciudad natal, escuelas, centros de salud, programas para mujeres trabajadoras, todo anónimo, sin mi nombre, sin buscar reconocimiento. Mi relación con mi familia también evolucionó. De los 11 hermanos, solo yo seguía viva. Mi madre murió a los 92 años en una casa cómoda que le compré en Cachoeiro con enfermeras y todo lo que necesitaba. Nunca supo cómo hice o qué quise de mi fortuna, pero tampoco preguntó. Como buena madre brasileña, cerró los ojos a lo que no quería ver. No tuve hijos, una decisión dictada por los riesgos de mi vida doble. La maternidad no encajaba con la adrenalina de robar joyas, la tensión de ser descubierta, la construcción de un imperio en secreto. Pero mis sobrinos nietos y bisnietos llenan mi casa en Navidad, con risas y caos. Saben que tía Eliete tuvo éxito, pero no cómo. Para ellos, soy la tía rica que envía regalos y paga estudios, no la empleada que robó joyas. En la fábrica de muebles Madeira Viva encontré una forma de conectar con mi pasión por lo artesanal. En 2012 lanzamos una línea de piezas exclusivas para el mercado europeo, un éxito que llevó la empresa a duplicar su tamaño. Antenor, el fundador, seguía como consultor creativo, diseñando muebles que combinaban tradición y modernidad. Cada vez que veía una de sus piezas en una revista de diseño, sentía orgullo. No solo había salvado un negocio, sino que lo había convertido en un referente. Este éxito reforzó mi creencia de que el dinero, sin importar su origen, podía crear algo bueno si se usaba con propósito. Mi vida empresarial no estaba exenta de desafíos. En 2013, una auditoría fiscal en una de mis inmobiliarias levantó sospechas sobre el origen de algunos fondos. Mi equipo de abogados, liderado por el doctor Antenor, manejó la situación con documentos impecables, pero fue un recordatorio de que mi pasado nunca estaría completamente enterrado. Redoblé la cautela, estructurando mis empresas para que mi nombre apareciera lo menos posible. Contraté más ejecutivos, delegué operaciones diarias, pero mantuve el control estratégico. Era una danza delicada. Ser poderosa sin ser vista, ser respetada sin ser conocida. En 2015, supe por Rodrigo que doña Eloísa estaba enferma, con una salud frágil y pocas perspectivas. No sentí compasión, pero tampoco rencor. Su vida de excesos había terminado en soledad, mientras la mía, nacida de la necesidad, florecía. Decidí hacer un último gesto. Doné anónimamente una suma para cubrir sus gastos médicos, asegurándome de que no supiera de dónde venía. No lo hice por ella, sino por mí, para cerrar ese capítulo sin amargura. Mi riqueza no era solo para mí, era para equilibrar una balanza que el mundo había inclinado en mi contra. Mi testamento está listo. Mi patrimonio se dividirá entre mis sobrinos y la fundación de becas, asegurando que mi legado continúe cambiando vidas. El broche de esmeralda, mi símbolo de origen, será cremado conmigo, un recordatorio de mi viaje. No me arrepiento de lo que hice. Sé que fue un crimen, pero también sé que la vida no es blanco y negro. El dinero que tomé de las joyas de doña Eloísa cambió mi destino, el de mi familia
y el de cientos de jóvenes que ahora tienen oportunidades que yo nunca tuve. Si mi historia te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías por un futuro mejor? Suscríbete para saber cómo una empleada invisible dejó un legado imborrable. ¿Alguna vez has sentido que el verdadero poder no está en ser visto, sino en controlar desde las sombras, dejando que tus acciones hablen por ti? Esa fue la lección que definí mi vida tras construir un imperio en secreto, uno que creció desde un broche de esmeralda hasta abarcar empresas y vidas transformadas. A los 78 años, desde mi apartamento en Curitiba, reflexiono sobre cómo la empleada invisible se convirtió en una empresaria poderosa sin que el mundo supiera mi nombre y cómo mi legado sigue cambiando el destino de quienes, como yo, nacieron en el lado invisible de la sociedad. Mi vida en Curitiba es tranquila, pero nunca ociosa. Mi apartamento, con su balcón lleno de plantas medicinales, es mi refugio, donde cuido lavandas y romeros que me conectan con mi infancia en Cachoeiro de Itapemirim. Cada mañana, mientras riego, pienso en la niña que soñaba con un futuro mejor y en la mujer que lo construyó, pedacito a pedacito, desde las sombras. Mi holding, Ribeiro Investimentos, controla ahora 17 empresas, inmobiliarias, tecnología, gasolineras, una fábrica de muebles, escuelas de inglés y una startup de energía solar. Administro todo desde la distancia, con un equipo de ejecutivos que son la cara pública mientras yo tomo las decisiones clave. El anonimato sigue siendo mi protección. Una mujer negra, de origen humilde, sin educación formal, aún despierta sospechas en el mundo empresarial de Brasil. La Fundación Silenciosa, mi proyecto más personal, es mi orgullo. Financia becas para hijos de empleadas domésticas, más de 250 graduados en medicina, derecho, ingeniería, arquitectura. Cada joven que recibe una beca es una victoria contra la desigualdad que marcó mi vida. Opero en la sombra, asegurándome de que nadie conecte la fundación conmigo. Cuando recibo informes de los graduados, médicos salvando vidas, abogados defendiendo a los vulnerables, ingenieros construyendo puentes, siento que mi dinero, aunque nacido de un acto cuestionable, está reparando injusticias. Es mi justicia privada, mi forma de equilibrar la balanza que el mundo inclinó contra mí y los míos. En 2013 enfrenté un nuevo desafío. Una auditoría fiscal en una de mis inmobiliarias detectó irregularidades en los registros de algunos fondos. Mi equipo de abogados, liderado por el doctor Antenor, manejó la situación con documentos impecables, pero fue un recordatorio de que mi pasado nunca estaría completamente enterrado. Redoblé la cautela, reestructurando mis empresas para minimizar cualquier conexión conmigo. Contraté más ejecutivos, delegué operaciones diarias, pero mantuve el control estratégico. Era una danza delicada, ser poderosa sin ser vista, ser respetada sin ser conocida. Cada decisión era un cálculo, cada movimiento una apuesta para proteger mi legado. Mi fábrica de muebles, Madeira Viva, siguió creciendo. En 2015 lanzamos una línea de diseño sostenible usando maderas recicladas que atrajo a clientes europeos y estadounidenses. Antenor, el fundador, seguía como consultor creativo,
creando piezas que combinaban tradición y modernidad. Ver su trabajo en revistas internacionales me llenaba de orgullo. No solo había salvado un negocio, sino que lo había convertido en un referente global. Este éxito reforzó mi creencia de que el dinero, sin importar su origen, podía crear algo bueno si se usaba con propósito. Cada nuevo contrato, cada empleado contratado, era una prueba de que mi camino, aunque tortuoso, valía la pena. Mi familia extendida, sobrinos, nietos, bisnietos, es mi alegría. En Navidad, mi apartamento en Curitiba se llena de risas y caos. Ellos saben que tía Eliette tuvo éxito, pero no como. Para ellos, soy la tía generosa que paga estudios y envía regalos, no la empleada que robó joyas. Nunca tuve hijos, una decisión dictada por los riesgos de mi vida doble. La maternidad no encajaba con la adrenalina de mi esquema, la tensión de ser descubierta. Pero mis sobrinos son mi legado vivo y me aseguro de que tengan oportunidades que yo no tuve. Financio sus estudios, sus proyectos, pero les enseño el valor del trabajo duro, de la humildad, de no olvidar de dónde vienen. En 2017 supe por Rodrigo, aún trabajando para mi empresa, sin saber quién era yo, que doña Eloísa había fallecido. Vivió sus últimos años en un apartamento modesto, cuidada por una enfermera, pagada con el dinero que doné anónimamente. No sentí satisfacción ni tristeza, solo un cierre definitivo. La mujer que me vio como un objeto ahora era solo un recuerdo, mientras yo construía un futuro que ella nunca imaginó. Rodrigo, sin saberlo, seguía reportándome los resultados de su empresa, que ahora valía 20 veces más que cuando la compramos. En cada reunión dejaba caer comentarios sobre su infancia, su madre, sus joyas, solo para ver su confusión. Mi venganza era silenciosa. Él trabajaba para mí, dependiendo de mi aprobación, sin sospechar que yo era la empleada que despreciaba. Mi testamento está listo. Mi patrimonio se dividirá entre mis sobrinos y la fundación, asegurando que las becas continúen por generaciones. Una parte irá a proyectos sociales en Cachoeiro, escuelas, clínicas, programas para mujeres trabajadoras. Quiero que mi ciudad natal, que me vio nacer en la pobreza, tenga un futuro mejor. El broche de esmeralda, mi símbolo de origen, será cremado conmigo. Es mi pasaporte al otro lado, donde quizás encuentre a Lourdes, mi madre, mi padre, y explique mi historia. No me arrepiento de lo que hice. Sé que fue un crimen, pero también sé que la vida no es blanco y negro. El dinero de las joyas cambió mi destino, el de mi familia y el de cientos de jóvenes que ahora tienen oportunidades que yo no tuve. Reflexionando sobre mi vida, me pregunto si habría otro camino. Tal vez, con educación, con oportunidades, no habría necesitado robar. Pero en los años 60, para una chica como yo, sin estudios, sin recursos, el mundo no ofrecía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue cuestionable, los resultados son innegables. Mi dinero, nacido de un acto desesperado, ha financiado sueños, ha creado empleos, ha reparado injusticias. No busco excusas, pero tampoco culpas. La vida me enseñó que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces hay que crearla con tus propias manos. Si mi relato te ha tocado,
Comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías para cambiar un destino que parece escrito? Suscríbete para saber cómo una empleada invisible dejó un legado eterno. ¿Alguna vez has sentido que el verdadero éxito no está en el reconocimiento público, sino en saber que tus acciones han cambiado vidas sin que nadie sepa tu nombre? Ese es el legado que he construido desde las sombras, un imperio que comenzó con un broche de esmeralda y se convirtió en un faro de esperanza para quienes, como yo, nacieron en la invisibilidad. A los 78 años, desde mi apartamento en Curitiba, miro hacia atrás y veo cómo la empleada que limpiaba pisos se transformó en una empresaria que sin alardear cambió el destino de cientos de personas. Mi vida en Curitiba es un equilibrio entre la simplicidad y el propósito. Mi apartamento, con su balcón lleno de lavandas, romeros y manzanillas, es mi santuario. Cada mañana, mientras riego mis plantas, pienso en la niña de Cachoeiro, de Itaapé Mirim, que soñaba con un futuro mejor, y en la mujer que lo construyó, joya por joya, desde las sombras. Ribeiro Investimentos, mi holding, controla 17 empresas, 3 inmobiliarias que gestionan más de 300 propiedades, una fábrica de muebles que exporta a América Latina, una red de gasolineras, una franquicia de escuelas de inglés y una startup de energía solar. Administro todo desde la distancia, con ejecutivos que son la cara pública, mientras yo tomo las decisiones estratégicas. El anonimato sigue siendo mi escudo. Una mujer negra, de origen humilde, sin educación formal, aún despierta sospechas en un país donde el poder tiene un rostro definido. La Fundación Silenciosa es mi orgullo más profundo. Financia becas para hijos de empleadas domésticas, más de 300 graduados en carreras como medicina, derecho e ingeniería. Cada joven que logra su título es una victoria contra la desigualdad que marcó mi vida. Opero en la sombra, asegurándome de que nadie conecte la fundación conmigo. Recibo informes anónimos. Un médico que abrió una clínica en un barrio pobre, una abogada que defiende a mujeres víctimas de abuso, un ingeniero que diseña puentes en el interior. Cada historia me recuerda que mi dinero, aunque nacido de un acto cuestionable, está reparando injusticias. Es mi justicia privada, mi manera de equilibrar una balanza que el mundo inclinó contra mí. En 2018 enfrenté un nuevo desafío, una investigación periodística sobre el declive de los Mendonça Albuquerque. Mencionó la subasta de su mansión y especuló sobre el comprador anónimo. Mi nombre no apareció, pero el artículo sugería que un inversionista misterioso había adquirido la propiedad a bajo precio. Mi equipo de abogados, liderado por el doctor Antenor, monitoreó la situación, asegurándose de que ninguna conexión llegara a mí. Fue un recordatorio de que mi pasado, aunque prescrito, seguía siendo una sombra. Redoblé la cautela, reestructurando mis empresas para que mi nombre estuviera aún más protegido. Contraté más ejecutivos, delegué más operaciones, pero mantuve el control estratégico. Era una danza constante, ser poderosa sin ser vista, ser respetada sin ser conocida. Mi fábrica de muebles, Madeira Viva, continuó creciendo. En 2019 ganamos un premio internacional por diseño sostenible,
un reconocimiento que me llenó de orgullo. Antenor, el fundador, seguía como consultor creativo, diseñando piezas que combinaban tradición y modernidad. Cada vez que veía un mueble suyo en una galería europea, sentía que mi decisión de salvar esa empresa había valido la pena. No solo había transformado un negocio, sino que había creado empleos, oportunidades, un legado tangible. Este éxito reforzó mi creencia de que el dinero, sin importar su origen, podía generar algo bueno si se usaba con propósito. Mi familia extendida, sobrinos, sobrinos nietos, bisnietos, sigue siendo mi alegría. En Navidad, mi apartamento se llena de risas y caos. Ellos saben que tía Eliette tuvo éxito, pero no cómo. Para ellos, soy la tía generosa que paga estudios y envía regalos, no la empleada que robó joyas. Nunca tuve hijos, una decisión dictada por los riesgos de mi vida doble. La maternidad no encajaba con la adrenalina de mi esquema, la tensión de ser descubierta, pero mis sobrinos son mi legado vivo. Financio sus estudios, sus proyectos, pero les enseño el valor del trabajo duro, de no olvidar sus raíces. En una reunión familiar, mi sobrino Juan, ahora ingeniero, me dijo: «Tía, no sé cómo lograste todo esto, pero gracias por mostrarnos que es posible». Sus palabras fueron un bálsamo para un corazón que aún carga el peso de sus secretos. En 2020, supe por terceros que Rodrigo, el hijo de doña Eloísa, había dejado mi empresa para iniciar un nuevo proyecto. Nunca supo que trabajó para mí, la antigua empleada de su familia. Su empresa, bajo mi liderazgo indirecto, se había convertido en un referente en tecnología, pero él seguía viéndome como doña Eliette Ribeiro, la inversionista misteriosa. No sentí necesidad de revelarle la verdad. Mi venganza había sido silenciosa y completa. La familia Mendoza Albuquerque, una vez intocable, había perdido su esplendor. La mansión, ahora transformada en un centro cultural en Sao Paulo, alberga exposiciones y talleres para la comunidad. No visito el lugar, pero saber que esas paredes, que alguna vez fueron mi prisión, ahora sirven a otros, me da paz. Mi testamento está listo. Mi patrimonio se dividirá entre mis sobrinos y la fundación, asegurando que las becas continúen por generaciones. Una parte irá a proyectos sociales en Cachoeiro, escuelas, clínicas, programas para mujeres trabajadoras. Quiero que mi ciudad natal tenga un futuro mejor. El broche de esmeralda, mi símbolo de origen, será cremado conmigo. Es mi pasaporte al otro lado, donde quizás encuentre a Lourdes, mi madre, mi padre, y explique mi historia. No me arrepiento de lo que hice. Sé que fue un crimen, pero también sé que la vida no es blanco y negro. El dinero de las joyas cambió mi destino, el de mi familia y el de cientos de jóvenes que ahora tienen oportunidades que yo no tuve. Reflexionando sobre mi vida, me pregunto si habría otro camino. Tal vez, con educación, con oportunidades, no habría necesitado robar, pero en los años 60, para una chica como yo, el mundo no ofrecía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue cuestionable, los resultados son innegables. Mi dinero ha financiado sueños, ha creado empleos, ha reparado injusticias. No busco excusas, pero tampoco culpas. La vida me enseñó
que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces hay que crearla con tus propias manos. Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías para cambiar un destino que parece escrito? Suscríbete para saber cómo una empleada invisible dejó un legado eterno. ¿Alguna vez has sentido que tu vida, con todas sus contradicciones, puede dejar una huella que trascienda el tiempo? Una marca que no lleva tu nombre, pero cambia el mundo a su manera. Esa es la certeza que me acompaña ahora, a los 78 años, mientras miro desde mi balcón en Curitiba y reflexiono sobre cómo una empleada invisible construyó un imperio desde un broche de esmeralda olvidado. Mi historia no es solo sobre joyas robadas o venganzas silenciosas. Es sobre transformar el dolor en propósito, la humillación en poder y usar ese poder para dar a otros lo que la vida me negó. Mi apartamento en Curitiba, con sus vistas al jardín botánico, es mi refugio. Cada mañana riego mis plantas, lavandas, romeros, manzanillas, y pienso en la niña de Cachoeiro de Itapemirim que soñaba con un futuro mejor. Ese ritual me conecta con mi pasado, pero también con mi presente, donde cada planta es un recordatorio de que el crecimiento requiere paciencia y cuidado. Ribeiro Investimentos, mi holding, es ahora un conglomerado sólido. 17 empresas, desde inmobiliarias que gestionan más de 300 propiedades hasta una fábrica de muebles que exporta a Europa, gasolineras, escuelas de inglés y una startup de energía solar. Administro todo desde las sombras, con ejecutivos que son la cara pública, mientras yo tomo las decisiones clave. El anonimato sigue siendo mi protección en un país donde el poder tiene un rostro definido, una mujer negra, de origen humilde y sin educación formal, aún despierta sospechas. La Fundación Silenciosa es mi legado más profundo. Financia becas para hijos de empleadas domésticas. Más de 350 graduados en medicina, derecho, ingeniería y otras carreras. Cada joven que logra su título es una victoria contra la desigualdad que marcó mi vida. Opero en la sombra, asegurándome de que nadie conecte la fundación conmigo. Recibo informes anónimos, una médica que atiende en un hospital público, un arquitecto que diseña viviendas sociales, una abogada que lucha por mujeres víctimas de violencia. Cada historia es una prueba de que mi dinero, aunque nacido de un acto cuestionable, está reparando injusticias. Es mi justicia privada, mi manera de equilibrar una balanza que el mundo inclinó contra mí y los míos. En 2021 enfrenté un nuevo desafío, una investigación periodística sobre el mercado inmobiliario en São Paulo. Mencionó mis propiedades, especulando sobre el inversionista misterioso detrás de Ribeiro Investimentos. Mi equipo de abogados, liderado por el doctor Antenor, manejó la situación, asegurándose de que mi nombre no apareciera. Pero fue un recordatorio de que mi pasado, aunque prescrito, sigue siendo una sombra. Redoblé la cautela, reestructurando mis empresas para minimizar cualquier conexión conmigo. Contraté más ejecutivos, delegué más operaciones, pero mantuve el control estratégico. Era una danza constante, ser poderosa sin ser vista, ser respetada sin ser conocida. Mi fábrica de muebles
Madeira Viva continuó creciendo. En 2022 lanzamos una línea de diseño ecológico usando maderas recicladas y técnicas sostenibles, que ganó reconocimiento en ferias internacionales. Antenor, el fundador, seguía como consultor creativo, diseñando piezas que combinaban tradición y modernidad. Ver su trabajo en galerías de Milán o Nueva York me llenaba de orgullo. No solo había salvado un negocio, sino que lo había convertido en un referente global. Este éxito reforzó mi creencia de que el dinero, sin importar su origen, podía generar algo bueno si se usaba con propósito. Mi familia extendida, sobrinos, sobrinos nietos, bisnietos, es mi alegría. En Navidad, mi apartamento se llena de risas y caos. Ellos saben que tía Eliette tuvo éxito, pero no cómo. Para ellos, soy la tía generosa que paga estudios y envía regalos, no la empleada que robó joyas. Nunca tuve hijos, una decisión dictada por los riesgos de mi vida doble. La maternidad no encajaba con la adrenalina de mi esquema, la tensión de ser descubierta, pero mis sobrinos son mi legado vivo. Financio sus estudios, sus proyectos, pero les enseño el valor del trabajo duro, de no olvidar sus raíces. En una reunión familiar, mi sobrina María, ahora profesora, me dijo: «Tía, no sé cómo lograste todo esto, pero gracias por mostrarnos que los sueños son posibles». Sus palabras fueron un bálsamo para un corazón que aún carga el peso de sus secretos. En 2023 supe por terceros que Rodrigo, el hijo de doña Eloísa, había iniciado una nueva empresa tras dejar la que yo controlaba. Nunca supo que trabajó para mí, la antigua empleada de su familia. La empresa que compramos en 2002 es ahora un referente en tecnología, pero él seguía viéndome como doña Eliette Ribeiro, la inversionista misteriosa. No sentí necesidad de revelarle la verdad. Mi venganza fue silenciosa y completa. La familia Mendoza Albuquerque, una vez intocable, había perdido su esplendor. La mansión, ahora un centro cultural en Sao Paulo, alberga exposiciones y talleres para la comunidad. No visito el lugar, pero saber que esas paredes, que alguna vez fueron mi prisión, ahora sirven a otros, me da paz. Mi testamento está listo. Mi patrimonio se dividirá entre mis sobrinos y la fundación, asegurando que las becas continúen por generaciones. Una parte irá a proyectos sociales en Cachoeiro, escuelas, clínicas, programas para mujeres trabajadoras. Quiero que mi ciudad natal tenga un futuro mejor. También creé un fondo educativo para la bisnieta de doña Eloísa, una niña de 10 años que crece en condiciones modestas tras el declive de su familia. El fondo, administrado por un fideicomiso, le permitirá estudiar donde quiera cuando cumpla 18, con una condición: un año de trabajo voluntario en proyectos sociales para que entienda el valor de la responsabilidad. Nunca sabrá que el dinero viene de mí, pero espero que use esa oportunidad para construir un mundo menos desigual. El broche de esmeralda, mi símbolo de origen, será cremado conmigo. Es mi pasaporte al otro lado, donde quizás encuentre a Lourdes, mi madre, mi padre, y explique mi historia. No me arrepiento de lo que hice. Sé que fue un crimen, pero también sé que la vida no es blanco y negro. El dinero de las joyas cambió mi destino, el de mi familia y el de cientos de jóvenes
que ahora tienen oportunidades que yo no tuve. Reflexionando sobre mi vida, me pregunto si habría otro camino. Tal vez, con educación, con oportunidades, no habría necesitado robar, pero en los años 60, para una chica como yo, el mundo no ofrecía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue cuestionable, los resultados son innegables. Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías para cambiar un destino que parece escrito? Suscríbete para saber cómo una empleada invisible dejó un legado eterno. ¿Alguna vez has sentido que al final de tu vida lo que más importa no es lo que posees, sino la huella que dejas en los demás, incluso si nadie sabe que fuiste tú? Esa es la verdad que guía mis días a los 78 años, mientras miro desde mi balcón en Curitiba y pienso en cómo una empleada invisible transformó un broche de esmeralda en un imperio que cambió vidas. Mi historia no es solo sobre joyas robadas o una venganza silenciosa. Es sobre encontrar fuerza en la adversidad, construir un legado desde las sombras y dar voz a quienes, como yo, nacieron en el lado olvidado del mundo. Desde mi apartamento en Curitiba, con vistas al jardín botánico, vivo una vida sencilla, pero plena. Cada mañana riego mis plantas, lavandas, romeros, manzanillas, y me conecto con la niña de Cachoeiro de Itapemirín que soñaba con un futuro mejor. Ese ritual me recuerda que el crecimiento requiere paciencia, cuidado y Ferribeiro Investimentos. Mi holding es ahora un conglomerado sólido, 17 empresas, desde inmobiliarias que gestionan más de 300 propiedades hasta una fábrica de muebles que exporta a Europa, gasolineras, escuelas de inglés y una startup de energía solar. Administro todo desde las sombras, con ejecutivos que son la cara pública, mientras yo tomo las decisiones clave. El anonimato sigue siendo mi escudo. Una mujer negra, de origen humilde y sin educación formal, aún despierta sospechas en un país donde el poder tiene un rostro definido. La Fundación Silenciosa es mi legado más profundo. Financia becas para hijos de empleadas domésticas, más de 400 graduados en medicina, derecho, ingeniería, arquitectura y otras carreras. Cada joven que logra su título es una victoria contra la desigualdad que marcó mi vida. Opero en la sombra, asegurándome de que nadie conecte la fundación conmigo. Recibo informes anónimos, una médica que salva vidas en un hospital público, un ingeniero que construye escuelas en el interior, una abogada que defiende a mujeres víctimas de abuso. Cada historia es una prueba de que mi dinero, aunque nacido de un acto cuestionable, está reparando injusticias. Es mi justicia privada, mi manera de equilibrar una balanza que el mundo inclinó contra mí y los míos. En 2024 enfrenté un último desafío. Un reportaje sobre el mercado inmobiliario en Brasil mencionó a Ribeiro Investimentos, especulando sobre la mujer misteriosa detrás de la holding. Mi equipo de abogados, liderado por el doctor Antenor, manejó la situación asegurándose de que mi nombre no apareciera, pero fue un recordatorio de que mi pasado, aunque prescrito, sigue siendo una sombra.
redoblé la cautela, reestructurando mis empresas para minimizar cualquier conexión conmigo. Contraté más ejecutivos, delegué más operaciones, pero mantuve el control estratégico. Era una danza constante, ser poderosa sin ser vista, ser respetada sin ser conocida. Mi fábrica de muebles, Madeira Viva, siguió creciendo. En 2024 ganamos otro premio internacional por diseño sostenible, consolidando nuestra reputación en Europa y América. Antenor, el fundador, a sus casi 80 años, sigue como consultor creativo, diseñando piezas que combinan tradición y modernidad. Ver su trabajo en ferias de diseño globales me llena de orgullo. No solo salvé un negocio, sino que creé un legado tangible, con empleos y oportunidades para decenas de familias. Este éxito refuerza mi creencia de que el dinero, sin importar su origen, puede generar algo bueno si se usa con propósito. Mi familia extendida, sobrinos, nietos, bisnietos, es mi alegría. En Navidad, mi apartamento se llena de risas y caos. Ellos saben que tía Eliette tuvo éxito, pero no cómo. Para ellos, soy la tía generosa que paga estudios y envía regalos, no la empleada que robó joyas. Nunca tuve hijos, una decisión dictada por los riesgos de mi vida doble. La maternidad no encajaba con la adrenalina de mi esquema, la tensión de ser descubierta. Pero mis sobrinos son mi legado vivo. Financio sus estudios, sus proyectos, pero les enseño el valor del trabajo duro, de no olvidar sus raíces. En una reunión reciente, mi sobrino Antonio, ahora empresario, me dijo: «Tía, no sé cómo lograste todo esto, pero gracias por mostrarnos que podemos llegar lejos». Sus palabras son un bálsamo para un corazón que aún carga el peso de sus secretos. La familia Mendoza Albuquerque es ahora un recuerdo lejano. Rodrigo, el hijo menor, sigue con su nueva empresa, sin saber que trabajó para mí, la antigua empleada de su familia. La mansión, transformada en un centro cultural en São Paulo, alberga exposiciones, talleres y programas educativos para la comunidad. No la visito, pero saber que esas paredes, que alguna vez fueron mi prisión, ahora sirven a otros, me da paz. También creé un fondo educativo para la bisnieta de doña Eloísa, una niña de 11 años que crece en condiciones modestas tras el declive de su familia. El fondo, administrado por un fideicomiso, le permitirá estudiar donde quiera cuando cumpla 18, con una condición: un año de trabajo voluntario en proyectos sociales, para que entienda el valor de la responsabilidad. Nunca sabrá que el dinero viene de mí, pero espero que use esa oportunidad para construir un mundo menos desigual. Mi testamento está listo. Mi patrimonio se dividirá entre mis sobrinos y la fundación, asegurando que las becas continúen por generaciones. Una parte irá a proyectos sociales en Cachoeiro, escuelas, clínicas, programas para mujeres trabajadoras. Quiero que mi ciudad natal tenga un futuro mejor. El broche de esmeralda, mi símbolo de origen, será cremado conmigo. Es mi pasaporte al otro lado, donde quizás se encuentre a Lourdes, mi padre, y explique mi historia.
No me arrepiento de lo que hice. Sé que fue un crimen, pero también sé que la vida no es blanco y negro. El dinero de las joyas cambió mi destino, el de mi familia y el de cientos de jóvenes que ahora tienen oportunidades que yo no tuve. Reflexionando sobre mi vida, me pregunto si habría otro camino. Tal vez con educación, con oportunidades, no habría necesitado robar. Pero en los años 60, para una chica como yo, el mundo no ofrecía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue cuestionable, los resultados son innegables. Mi dinero ha financiado sueños, ha creado empleos, ha reparado injusticias. No busco excusas, pero tampoco culpas. La vida me enseñó que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces hay que crearla con tus propias manos. Si mi historia te llega al corazón, comparte tu nombre y ciudad natal en los comentarios. ¿Qué harías para cambiar un destino que parecía predeterminado? ¿Qué legado dejarías si tuvieras el poder de cambiar tu vida? Me llamo Eliete Ribeiro Fontes y esta es mi historia, no solo la de una joya robada, sino la de un renacimiento que convirtió el dolor en fuerza, la humillación en poder y la invisibilidad en un legado que brilla más que cualquier esmeralda. Gracias por acompañarme en este viaje. Si alguna vez te encuentras en Curitiba, me encontrarás en un café del centro, una anciana canosa con un broche de esmeralda en la solapa, guardando nuestro secreto compartido. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.